Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 5 y versículos 14 y 15, donde dice: Él respondió: No más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Note que la respuesta no deja lugar a dudas. Una negación contundente elimina de la mente de Josué la idea de que aquel varón armado pudiera estar a favor de los enemigos de Israel. Sin embargo, no se trataba de un guerrero que estuviera dispuesto para unirse a las fuerzas de Israel, ya que no lo haría con las de Jericó. Aquel varón con espada desenvainada era el príncipe del ejército de Jehová, el jefe del ejército de Dios. En el trono de la majestad, Dios se presenta rodeado de sus ejércitos, como así señala el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, donde dice: Entonces él dijo: Oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquel que gobierna sobre todos los ángeles y lo hace ejecutores de sus propósitos, como así dice el Salmo 103, versículo 21. Estaba presente delante de Josué. No era la tierra, sino de los cielos. Por eso había venido ahora. Y estaba allí en el cumplimiento de otra promesa divina, cuando dice: He aquí yo he enviado mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo, capítulo 23, y los versículos 20 y 21. Era quien conduciría las acciones para entrar a la tierra prometida. Éxodo, capítulo 23 y versículo 23 dice: Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Josué podía estar seguro del éxito de la conquista porque estaba delante de él quien dirigía la guerra. Por tanto, las batallas eran de Dios, y Dios mismo estaba allí para conducir sus ejércitos. No hay duda alguna de que Josué entendió claramente que estaba en la presencia de Jehová. Aquel varón con la espada desenvainada era el mismo varón que apareció en otro modo a Abraham en el encinar de Mamre. Génesis capítulo 18 versículo 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ante la presencia de Dios solo cabe la adoración. Y note que Josué era el conductor del pueblo elegido por Dios, pero allí estaba Dios mismo, ante cuya presencia debe doblarse toda rodilla. La primera evidencia de la deidad del príncipe del ejército de Jehová es que aceptó la adoración de Josué, ya que ningún ángel, aunque sea de rango más elevado, aceptará ser adorado. Apocalipsis capítulo 19 y los versículos 9 y 10 dice:
Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por tanto, queda bien claro que la adoración solamente corresponde a Dios y nada más que a Él. Ante la presencia del Señor, Josué se sitúa como lo que es, su siervo, y lo hace en la actitud humilde que le corresponde para recibir las órdenes y también las instrucciones necesarias para su próxima actividad. Ya no podía dudar de que la promesa de Dios de no dejarle sin amparo en ningún momento iba a cumplirse desde el principio de las actividades de la conquista. Josué podía regresar confiado al campamento, porque delante de los ejércitos de Israel iba Dios mismo. Tal vez Josué esperaba alguna instrucción del príncipe del ejército de Jehová. En su lugar se le requirió a un acto de reverente respeto y también de adoración, todavía mayor que el que había manifestado. Y note cómo Josué escuchó las mismas palabras que Moisés delante de la zarza que ardía. Éxodo, capítulo 3, versículo 5 dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La misma manifestación de Dios entonces se repetía también en aquella ocasión. Josué podía estar seguro de que la presencia del Señor, que había estado continuamente con Moisés, estaría también con él. El líder de Israel debía quitar el calzado como señal de reverencia delante de Dios. El lugar en donde Josué estaba era un lugar santo, porque la presencia de Dios lo santificaba, y sólo una profunda humildad y respeto reverente cabía delante del Señor. Note cómo la obediencia de Josué fue, como en ocasiones anteriores, inmediata, cuando dice: y Josué así lo hizo. El pasaje presenta una teofanía, o si se prefiere mejor, una teoantropofanía, con una mayor precisión, ya que si se apareció a Josué fue un varón. Se trata de una teoandrofanía, es decir, manifestaciones visibles de Dios en forma humana. Dios se apareció a los hombres anteriormente, afirmando la misma escritura que era Jehová. Génesis capítulo 18, versículo 1 y versículo 33 dice: después le apareció Jehová en el encinal de Mare, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La deidad del ángel de Jehová se aprecia fácilmente en el pasaje, ya que no se trata de un ángel cualquiera como los que habían acompañado a Jehová delante de Abraham y que también se habían manifestado en forma humana. Génesis capítulo 18 versículo 2 y capítulo 19 versículo 1 dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. El ángel de Jehová se identifica como Dios mismo en varios lugares. Un pasaje importante es
el que relata la prueba a que fue sometido a Abraham cuando Dios demandó de él el sacrificio de su hijo Isaac. El relato bíblico se inicia con el llamado que Jehová hace a Abraham, cuando le dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Génesis capítulo 22 y versículo 1. En el momento cumbre del relato, cuando Isaac estaba sobre el altar para ser ofrecido en sacrificio, es el ángel de Jehová quien habla desde el cielo a Abraham, cuando le dice: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Génesis capítulo 22, versículo 11. Para referirse a sí mismo como quien antes había reclamado el sacrificio de Isaac. Génesis capítulo 22 y versículo 12 dice: Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusates tu hijo, tu único. Por tanto, Jehová y el ángel de Jehová es en aquella ocasión la misma persona. Y otra prueba de la deidad del ángel de Jehová es en el caso de la anunciación del nacimiento de Sansón, ya que a la madre de Sansón se le apareció el ángel de Jehová. Jueces capítulo 13 y versículo 3 dice: A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y posteriormente la aparición y actuación en una nueva manifestación delante tanto de la madre o del padre les hace comprender que estaban en la presencia del ángel de Jehová, como el mismo pasaje afirma en Jueces capítulo 13 y versículo 22 cuando dice: Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Las pruebas de la deidad del ángel de Jehová en el pasaje del libro de Josué son evidentes y fueron consideradas anteriormente también. Entonces, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿qué persona divina es la manifestada en el ángel de Jehová? La respuesta note que es sencilla. Solo la segunda persona, es decir, Jesucristo, es Dios hombre, Emmanuel, y sus salidas son desde el principio. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, que de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La primera persona de la deidad es invisible, nadie le ha visto jamás. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también nadie puede verle. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice: El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Las manifestaciones visibles de la deidad relacionadas con la primera persona divina son siempre apariencia de gloria, propia de la Shekinah. La de la tercera son manifestaciones corporales como paloma. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua,
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y también como llama de fuego. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Solo la humanidad es propia de la segunda persona, que en el tiempo histórico de los hombres tomaría una naturaleza humana, quedando revestido de humanidad y haciéndose hombre. Solo la persona divina humana del Hijo de Dios podía manifestarse en forma humana, como le sería propio en razón de una de sus dos naturalezas, en el cumplimiento del tiempo para ello. Las teofanías son una evidencia de la preexistencia del Señor Jesús. El Verbo de Dios, note que no inició su existencia en algún momento antes de toda la creación, o en el tiempo histórico de la misma, ya que nunca fue creado. Existe eternamente en forma de Dios, o corresponde a quien es Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de nacer en Belén, como hombre se manifestó visiblemente porque es Dios. Y de ahí que pudiera decir a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Otra interesante lección del pasaje tiene que ver con la manifestación del Señor con la espada desenvainada en su mano. 3 veces se le presenta de esa manera en relación con Israel, ya que la primera fue cuando Balaam intentaba maldecir al pueblo por orden de Balac, el rey moabita. Números capítulo 22 y versículo 21 en adelante. Y también aquella altimaña de Satanás quedó anulada por la intervención del ángel de Jehová. Por tanto, también entonces una espada desenvainada en su mano. Números capítulo 22 y versículo 23 dice: y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. El Señor desbarató los propósitos diabólicos que buscaban la destrucción del pueblo. Y la segunda vez ocurre en el pasaje del libro de Josué, que se está ahora considerando. En esta ocasión el Señor viene para conducir a su pueblo en victoria. Y la tercera vez es en los días de David, para actuar en disciplina a causa del pecado cometido en cuanto al recuento del pueblo. El primer libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 16 dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. David había cedido entonces a la tentación de Satanás. El primer libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El rey de Israel quería conocer cuánto pueblo tenía, con lo que conocería también los recursos con que él podía contar. Pero Dios intervino, restando el censo que ya conocía el rey de Israel, mediante la muerte de 70,000 hombres. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 14 dice:
Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. La presencia del ángel de Jehová es una realidad con el pueblo de Dios y la Iglesia de Jesucristo. La promesa del Señor asegura su presencia continuamente, cuando dice: yo estoy con vosotros todos los días. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y lo mismo que con el pueblo de Israel está al lado de los suyos, en el Egipto de cada creyente, lugar de esclavitud y también de opresión, intervino como libertador. En el desierto de la peregrinación de su iglesia, es el viajero divino que acompaña, interviniendo contra las insidias diabólicas que pretenden la destrucción de los suyos. En Canaán es el conquistador que garantiza la victoria de su pueblo. Sin embargo, también puede intervenir en disciplina cuando el pecado en la congregación alcanza cotas que lo hacen necesario, en cuyo caso la espada actúa contra su pueblo, produciendo la limpieza necesaria. Y cabe preguntarse, ¿no ocurrió así en el caso de Ananías y Safira, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5? Y también, ¿no actuó en muerte en la iglesia en Corintio? La primera carta a los Corintios capítulo 11 y los versículos 29 y 30 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. También, ¿no se afirma lo mismo a causa del pecado del creyente? Santiago capítulo 5 y los versículos 14 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verdaderamente la presencia del Señor con su pueblo infunde aliento y confianza, pero también debiera generar un sincero y profundo temor reverente, conduciendo los pasos de cada cristiano por la senda de la vida santa. El que tiene la espada aguda de dos filos se ocupa en examinar a su pueblo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y lo hace también descubriendo la realidad de su condición. Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y lo hace también invitando a todos a un cambio en su vida espiritual con una solemne advertencia, cuando dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 16. Unido a estas lecciones se descubre también las condiciones personales para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Primero, la humildad. Note que Josué se inclinó delante del Señor, reconociéndose como un simple siervo. Y es que solo el humilde será utilizado por Dios en su obra.
Isaías capítulo 66 versículo 2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En segundo lugar, el reconocimiento del señorío de Cristo. Del mismo modo como actuó Josué, debiera ser el proceder de cada creyente delante del Señor, en una disposición de sujeción sumisa a su voluntad. Cuando dice: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Por último, la obediencia consecuente, con la humildad y el reconocimiento del señorío de Dios, haciendo todo aquello que el Señor demande. Las tres condiciones personales podrían resumirse de otro modo, es decir, separación para Dios en humildad, comunión con Dios en santidad y sujeción a Dios en obediencia. Finalmente, la presencia de Dios santifica el lugar. La vida cristiana demanda santidad porque Dios está presente en su santuario. Además, el creyente como templo del Espíritu Santo nos dice que huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 y los versículos 18 al 20. Note que ha sido separado para Él a fin de que le glorifique con su vida, en un obrar consecuente con la presencia continua de su espíritu en Él. Ya que una vida indigna o contaminada por el pecado es un modo de hacer violencia al templo de Dios, exponiéndose a la disciplina divina que no puede consentir una transgresión semejante. La primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 16 al 18 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Este temor reverente con el templo personal de Dios, que es en cada creyente, se extiende también al respeto que debe de haber en la reunión del creyente, donde la presencia de Dios es una realidad. El Señor, presente en su pueblo, santifica a su iglesia y debiera producir un profundo respeto en ella, condicionando en toda la actuación de cada creyente, orientada siempre a glorificar a Dios. Y tal es la causa de la exhortación de Pablo a Timoteo sobre su comportamiento personal en la iglesia del Señor, cuando dice, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 y 15, «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». Y voy concluyendo con esto. He aquí prueba irrefutable de que Josué estuvo en la presencia de Dios y él lo sabía. Note que los ángeles de Dios nunca aceptan la adoración, pero aquí el ángel de Jehová exigió adoración, probando así su naturaleza divina. Josué debía aprender de primera mano lo que Moisés tuvo que aprender
al empezar su ministerio, es decir, la santidad y supremacía del Señor. Amigo y amiga oyente, si los ángeles no reciben adoración de ningún ser humano, entonces cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué entonces los hombres lo hacen? El Evangelio de Lucas, capítulo 1 y los versículos 46-47 dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo dice la palabra de Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto significa que María necesitaba un Salvador. Esto significa que María era pecadora y necesitaba la salvación. Igual que tú, mi amigo o mi amiga oyente, también la necesitas. Es por eso que las falsas enseñanzas suelen llevar a las personas a hacer cosas que Dios no quiere que se hagan, ya que no está en su palabra. Pero en cambio, sí que es la voluntad de Dios que todas las almas sean salvas. Es por eso que si tú eres una persona que hasta ahora equivocadamente ha adorado a vírgenes o santos, es un error. Por tanto, yo te animo a que a partir de ahora tú puedas aceptar el don de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, y empezar a leer su palabra, porque ella te llevará a toda la verdad. Por tanto, te animo a que ores conmigo y repitas esta oración y di: Señor Jesús, te confieso que yo también necesito ser salvo, ser salva. Me reconozco una persona que soy pecadora y te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de todos ellos, y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.